Hola, ¿cómo están? Yo estoy triste y preocupado. No lo voy a ocultar. Me gusta ser honesto con ustedes. Ayer a las 5 de la tarde más o menos grabé un video. Hablé como 14 o 15 minutos. Hice mi mejor esfuerzo. Conté un conflicto familiar. No lo voy a volver a contar. Pero mientras lo relataba, podía advertir en el rostro de mi esposa Silvia, que está aquí a 3 pasos grabando este video, que ella estaba disgustada por los gestos de contrariedad que hacía o por las miradas de desaprobación que yo notaba. O sea que yo sentía que estaba contando una buena historia, pero ella al mismo tiempo pensaba que yo estaba contando una historia inapropiada, una historia que no debía contar. Conté la historia, relaté el conflicto familiar y al terminarla mi esposa me dijo que en su opinión ese video no debíamos subirlo. A ella le preocupaban las repercusiones, los comentarios, las miradas de los demás sobre nuestra familia. Yo me sentí desolado porque la quiero mucho a Silvia y porque sentí que había contado una historia verdadera. Entonces tuve que tomar una decisión tremenda, ¿no? Defender lo que había expresado, defender, digamos, mi libertad para expresarme aquí, o comprender sus reparos y suprimir lo que había grabado, darlo de baja y grabar otro video. Discutimos, no tan acaloradamente, pero cada uno expresó su punto de vista. No siempre se puede coincidir. Y me resigné a grabar un nuevo video y a contar otra historia familiar. Conté la historia de por qué no veo hace 8 años a mi hermana C, que es mi única hermana viva. Mi hermana D murió atropellada en febrero del año pasado. Y grabé ese video más corto, quizá menos brioso, menos elocuente, porque yo venía golpeado, ¿no? Y ahí terminó de momento la historia, pero yo me quedé pensativo, ¿no? Me quedé preocupado porque pensé, me temo que esto va a volver a ocurrir y que yo voy a contar de buena fe una historia privada, familiar. Aquí no hablo de política y a mi esposa no le va a gustar y me va a pedir que no la suba y que la borre. Y entonces siempre que ella me pida eso debo hacerle caso, o a veces sí o a veces no. ¿Quién prevalece, no? ¿Quién tiene la razón? Los dos tenemos la razón. Ella tiene su razón, ella pensaba que ese video podía hacer daño, y yo tengo mi razón. Yo pensaba que esa historia era buena. Y le dije, recuerdo, tienes miedo a la verdad. No hay que tenerle miedo a la verdad. No hay que tener miedo a lo que otros van a decir si la historia es verdadera. Pero son dos puntos de vista respetables, ¿no? Ambos pensamos de buena fe lo que pensamos. Ella quería proteger a nuestra familia y yo no quería desprotegerla, sino quería contar una buena historia. Y no es tan fácil contar una buena historia. Así que le di la razón, hice una concesión no menor para mí, acepté, digamos, la censura, la amorosa censura, y grabé de nuevo. Y ahí terminó de momento la historia. Pero sí me quedé pensativo, ¿no? Y pensé, bueno, quizá más adelante tengo que encontrar la manera de evitar este conflicto. Y no sé cómo evitarlo, porque yo me siento y hablo
no preparo ni escribo nada de antemano, no hay un guión, no memorizo, yo improviso, ¿no? O sea, yo hablo desde el corazón, totalmente desde el corazón y con brutal, transparente honestidad, ¿no? Recuerdo que le dije, tienes miedo a la verdad, y es cierto, sí, la verdad a veces da miedo, la verdad desnuda, a veces uno la quiere encubrir, ¿no? Uno quiere ponerle una ropita. Pero, bueno, así fue la cosa. Fue una pelea que yo no imaginé, que yo no deseé, un contratiempo, una decepción, grabar de nuevo, y me he quedado hasta hoy un poco afectado por el tema, ¿no? Ella supongo que piensa que hay cosas que no se deben contar, o sea que la historia era verdadera, sí, pero su punto de vista es que no todas las verdades deberían ser contadas, ¿no? Y yo quizá tengo un punto de vista más radical, ¿no? Y es que todas las verdades pueden ser contadas si están bien contadas. En ese sentido, y aquí termino, le recordé a mi esposa una tremenda pelea que tuve con mi primera esposa y con sus padres, sobre todo con su mamá, que era entonces mi suegra, ¿no? Yo escribí una novela titulada El huracán lleva tu nombre, que es un título bonito, ¿no creen? Y en esa novela recreé la historia de amor que vivimos mi primera esposa y yo. Y conté, claro, cuando ella quedó embarazada. Fue un embarazo accidental, no deseado ni por su parte, ni por la mía, pero nos queríamos mucho, vivíamos juntos en Washington. Un día yo salí a correr, me detuve, la miré, estaba linda, hicimos el amor, no nos protegimos y quedó embarazada. Todo esto lo conté en El huracán lleva tu nombre. Y conté que cuando ella me dijo que estaba embarazada, yo le dije que no estaba preparado para ser papá. Esa es la verdad. Es una verdad que me entristece, porque yo fui estúpido, fui egoísta, no quería ser papá. Le pedí a Sandra que interrumpiera su embarazo. Y ella no me hizo caso. Pero fueron meses de tremenda tensión. Ella tenía una verdad, quería ser mamá, y yo tenía otra verdad. No me sentía preparado para ser papá, quería ser un escritor, un hombre libre, ¿no? Por suerte, Sandra prevaleció. Para mi inmensa fortuna, ese bebé nació. Y ahora es Camila Bailey. En pocas semanas va a cumplir 30 años. O sea que yo estaba profundamente equivocado, pero esa era mi verdad en ese momento, ¿no? Y a lo que iba, cuando conté esta historia en El huracán lleva tu nombre, tanto Sandra como su madre, Denise, me dijeron que yo había agraviado a mi hija Camila, que al contar que yo no había querido ser papá, la había insultado o humillado o menoscabado como persona, ¿no? Y yo discrepé, yo les dije que no, que si bien era verdad que cuando Sandra estaba embarazada de Camila yo no quería ser papá, no es menos cierto que cuando nació Camila en agosto de 1993 y yo la conocí, la amé para siempre, la amé infinitamente. Entonces esta es la gran pregunta, ¿no? Es una pregunta que tiene que ver con el corazón mismo del arte y de la libertad creativa, de la libertad artística y de expresión. Todas las verdades pueden contarse, incluso si algunas verdades hacen daño. Yo le hice daño a Camila contando esa verdad en El huracán lleva tu nombre, o la hice más fuerte. Y a Camila saber que yo no quería ser papá, pero después la conocí y la amé, no la hizo una peor persona, sino una persona más libre, con un mejor conocimiento de su historia y con un mejor entendimiento de quién es su padre, de cuán débil, imperfecto y miserable pudo ser su padre cuando su madre, Sandra, estaba embarazada de ella. Bueno, este es un tema, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Hay algunas verdades que no deben contarse porque ofenden,
o en nombre del arte todas las verdades pueden y deben contarse, porque no hay nada mejor que una historia bien contada. Este es el tema de hoy. Seguiremos mañana.